Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo le invito a que usted tome su Biblia. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor hoy. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da, hermano, de poder reunirnos en su casa. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 17 al 28. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 28. Si lo tiene ahí, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dios nos bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en la casa del Señor, en este día domingo donde nos hemos apartado para bendecir su nombre. La iglesia de Corintio, hermano, es una iglesia que tiene de todo, la verdad. Una iglesia que tiene una infinidad de problemas, una infinidad de dificultades, una infinidad de conflictos dentro de esa iglesia, y que Dios a través del apóstol Pablo los menciona no tan solo para decir: oh, la iglesia de Corintio qué fea era, o que eran peleadores, o que eran aquí. No, porque cada una de esas situaciones, cada uno de esos acontecimientos que se dieron en la iglesia de Corintio son también actuales hoy, aplicables hoy en día a nuestra vida como iglesia. Todo lo que está escrito para que nosotros también podamos aplicarlo en nuestra vida y no poder cometer esos errores. La iglesia de Corintios se caracterizaba, hermano, por una cantidad enorme de problemas y conflictos. Pero uno de los grandes conflictos que tenía la iglesia de Corintios eran las divisiones. Había división dentro de esta iglesia, en diferentes aspectos. En el capítulo 1 había división referente al mensaje de la cruz. Si ustedes, los que han leído un poco en el capítulo 1, algunos estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, los más espirituales: yo soy de Cristo, porque había división referente al mensaje del Evangelio.
Y más que mirar a Cristo, estaban mirando a los hombres y cada uno se apartaba y se agolpaba y hacían grupos. Y esto dividía la iglesia. En el capítulo 7 habían divisiones referente al matrimonio. ¿Ah? Usted sabe que Corintio, hermano, en la ciudad de Corintio estaba este templo de la diosa Afrodita, ¿ya? Que era la diosa del amor, de la belleza y de la sexualidad. Entonces, la promiscuidad sexual, hermano, en la ciudad de Corintio era muy fuerte. Es tanto así que incluso en la iglesia de Corintio se dieron problemas de inmoralidad sexual. Y era porque la costumbre de la ciudad, de alguna otra manera, estaba influenciando la iglesia. Por eso, de alguna otra manera, los hermanos de Corintio decidieron, o quizás en algún momento lo pensaron, imponer el celibato como una medida de restricción a todas estas cosas. Pero el apóstol Pablo, ahí nuevamente hablando del matrimonio, dice que cada hombre tenga su mujer y que cada mujer tenga su esposo. Y que cada uno cumplan el deber conyugal. ¿Para qué? Para evitar este tipo de problemas de inmoralidad sexual. Esto dividía la iglesia. Algunos decían, hay que casarse, ¿qué será mejor? ¿Me caso o me quedo soltero? Y ahí el apóstol Pablo, y esto dividía la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Pero estas cosas dividían la iglesia. Porque algunos tenían sus posturas y otros tenían otras. Entonces, los grandes problemas de la iglesia de Corintio, no voy a nombrarlos todos, pero los grandes problemas, creo yo, eran las divisiones que se daban dentro de la iglesia. En el capítulo 1 vemos el problema de la división del mensaje de la cruz. En el capítulo 7 vemos el problema de la división en cuanto al matrimonio, hermano. Y en el capítulo 11 vemos otra división que afecta la cena del Señor y que es la que nos convoca hoy día también a la casa del Señor. Hoy día estamos invitados a la mesa del Señor, a la cena del Señor, y creo que es importante como iglesia tratar de entender un poco el contexto en que se daba la cena del Señor en el primer siglo en la iglesia de los Corintios. La palabra de Dios que acabamos de leer, hablando el apóstol Pablo, dice, versículo 17, si usted quiere me acompaña, dice: pero al anunciaros esto que sigue, o en otras palabras, lo que voy a hablar ahora, no es para alabarlos, porque no es bueno, no es recomendable, porque no se congregan para lo mejor, sino que se congregan para lo peor. Mira cómo empieza el apóstol Pablo. Referente a este problema, referente a esta división que se daba en el capítulo 11. Entonces Pablo da a entender que este problema, esta división del capítulo 11, Pablo lo considera como reunirse para lo peor y no para lo mejor. A ese punto. O sea, cuando yo me congrego en base a estas divisiones del capítulo 11, Dios a través del apóstol Pablo nos dice que nos estamos congregando para lo peor y no para lo mejor. Nos estamos congregando no para Dios, sino que para otras cosas. Así que el Señor nos ayude en esta mañana. El versículo 18 nos da a entender el problema. Hay división. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, he escuchado, me informaron que entre vosotros hay divisiones. Y remata, y lo creo. O sea, conociéndolos, sabiendo cómo son, sabiendo de lo que ya he escuchado del primer capítulo hasta ahora, lo creo que hay división. Entonces, ¿qué problema estaba sucediendo también en el capítulo 11 referente a la cena del Señor? Había también división en la iglesia. Una división, hermano, que causaba problemas dentro de la obra de Dios referente a la cena del Señor. Y en los versículos más adelante, versículos 19, 20, 21, aclara el tipo de división. En la iglesia de Corintio habían hermanos que eran más pudientes que otros. Habían hermanos pobres, pero también habían hermanos de recursos. Hermanos que tenían acceso a ingresos más elevados que otros.
Entonces, ¿qué pasaba? En la cena del Señor, cuando llegaban los que tenían dinero, traían una cena, ¿para qué decirlo? Lomo vetado, ¿ah? Carne de guayú, para que usted me entienda. Y habían otros que apenas podían traer algo. Según la historia, hermano, la iglesia del primer siglo relacionaba la cena del Señor con una comida que se llamaba la comida del amor o la cena del amor, que era como el amor ágape. Ahí relacionaban esto. Por eso que el apóstol Pablo habla de comer, que es muy distinto a lo que hacemos nosotros hoy en día. Pero el apóstol Pablo, lo que le desagrada, lo que ve que divide a la iglesia, era esto. En que los hermanos que tenían más recursos traían alimento y antes que llegaran los otros hermanos con menos recursos, que tenían hambre, ellos se adelantaban y se comían todo lo que tenían. Entonces, esto dividía a la iglesia. Mire, yo quiero que vaya conmigo, para que vea que no es que yo lo esté inventando. Versículo 20 dice: cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa donde comer o beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Este era el problema. Esta era la división de la iglesia. La iglesia se dividía entre los que tenían y los que no tenían. Entre los que tenían acceso a bienes y los que no tenían acceso a nada. Entonces la iglesia de alguna otra manera se dividía. Y Pablo decía que esto no era bueno. Esto no es la cena del Señor. Ustedes se congregan no para lo bueno, sino que para lo malo. Esto no es la cena del Señor. Este no es el propósito. Este no es lo que mueve la cena del Señor. La cena del Señor tiene otro propósito, no este. Y esto era la división. Este era el problema que se daba en la cena del Señor. Entonces Pablo recarga que esto no era agradable, que esto no era lo indicado y que esto no era la cena del Señor. Hermano, en el versículo 23, el apóstol Pablo da a entender cuál es la manera correcta de la cena del Señor. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió, lo repartió. ¿Está aquí, hermano? Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿qué significa esto? Que Cristo vino, todos sabemos que Cristo vino y se partió, se repartió, se dio. Entonces, la cena del Señor tiene como propósito, hermano, lo primero que tiene como propósito, hermano, es la unidad y no la división. La cena del Señor tiene como propósito que la iglesia se una en Cristo y que no nos dividamos. Amén. Que no nos dividamos. La iglesia podemos compartir diferencias, podemos tener diferencias porque no somos todos iguales, es obvio, ¿ya? Podemos tener diferencias, hay muchas cosas que nos diferencian, pero estas cosas no nos pueden dividir. O sea, nos diferencia el sexo, nos diferencia nuestra formación, nos diferencia quizás nuestros estudios, nuestros trabajos, nos diferencian quizás nuestras capacidades, pero estas diferencias no nos pueden dividir. A la hora de reunirnos para adorar a Dios, a la hora de sentarnos a la mesa del Señor, todos somos uno en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya conmigo a Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 3. La palabra del Señor dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a alabar a Dios, y en este caso cuando los hermanos de Corinto se reunían a tomar la cena del Señor, no podía haber divisiones.
Pueden haber diferencias, pero estas diferencias no nos pueden dividir como hijos de Dios. No podemos generar divisiones. Hay iglesias, hermanos, muchas veces donde se generan grupos. Están los grupos de la élite y los grupos más pobres. Pero Cristo no quiere eso en su iglesia. Cristo no quiere eso en el culto. Cristo no quiere eso cuando la iglesia se reúne. Y en especial cuando se reúne a sentarse a la mesa del Señor. Hay hermanos que no comparten con otros. Hay hermanos que no se vinculan con otros. ¿Por qué? Porque hay división en el fondo. Porque algunos miran a otros como hermanos de segunda clase. Lamentablemente hay iglesias donde hay hermanos de primera clase y hermanos de segunda clase. Están los profesionales, los de título universitario, más arriba están los empresarios y más abajo están los obreros. En la iglesia del Señor no. En la iglesia del Señor no hay divisiones. No hay judío, ni griego, ni varón, ni varona, somos todos uno en el Señor. Y este era el problema de la iglesia de Corintios. Una iglesia que estaba dividida también en las cosas de la cena del Señor. Por eso que Pablo le decía, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es la cena del Señor. Ustedes se están reuniendo a comer otra cosa, pero esto que ustedes están haciendo, esto que ustedes están practicando, que los que tienen allá y los que no tienen acá, esto no es la cena del Señor. La cena del Señor, si hay algo que la caracteriza, es la unidad. El que tenemos que estar unidos. Nos unimos. En esta mañana nosotros, ¿por qué nos unimos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Porque nos encontramos lindos? No, nos unimos por Cristo. Cristo nos reúne, Cristo nos une, sin diferencia, aunque yo sea distinto a usted, usted distinto a mí, nos unimos. Hay un vínculo, Cristo nos une. ¿Me entiende, no? Que el Señor nos ayude. Pero hay iglesias donde no se genera eso. Hermanos que no se saludan. Por eso nosotros aquí tenemos esa costumbre de saludarnos. Pero hay hermanos que no se saludan. Hermanos que van así, ¿sabe que vienen hermanos y se hacen los lobos? No, eso es división. ¿Por qué no te saludan? Porque el hermano, ¿qué tiene que te divide? ¿Qué hay que te divide de él? Si somos todos iguales. Amén. Es más, cuando usted ve la división en el primer capítulo de Corintios, al final, versículo 26, Pablo dice, oye, si aquí no hay ninguno especial, lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo llamó Dios, así que, ¿qué se están dividiendo? ¿Qué ellos de Apolo? No, si somos todos iguales. ¿Está aquí, hermano? Entonces en la iglesia del Señor no pueden haber este tipo de divisiones. Amén. Debemos estar unidos en Cristo. Usted debe amar a su hermano, considerarlo, considerar a su hermana. Debe amar a su pastor, le guste o no le guste. ¿Está aquí? Ayúdenos al Señor. A todos. Y ese es el problema que había en la iglesia de Corintios capítulo 11, justo en el tema de la cena del Señor. Amén. Hermano, la manera adecuada de llevar la cena del Señor debe ser en unidad. La cena del Señor es lo que convoca. La cena convoca a que nos unamos. Nos unimos en un mismo sentir, en un mismo querer. Somos parte, yo soy parte de Cristo, soy de la iglesia, pertenezco a Cristo y nos unimos. La cena nos une como iglesia. Nos une con Él y nos une unos con otros. Damos a entender que en Cristo no tenemos diferencias.
que en Cristo valemos todos lo mismo, que en Cristo somos todos importantes, que en Cristo Él derramó la misma cantidad de sangre por todos. ¿Está aquí, hermano? Entonces la unidad es necesaria. La cena del Señor tiene que unirnos y no dividirnos. Amén. Yo quiero que vaya conmigo. Hay un texto, hermano, ahí en Malaquías. Malaquías capítulo 2. Versículo 10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿No tenemos el mismo Dios? ¿No nos ha creado el mismo Dios? Entonces, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué no puedo estar con el de allá? ¿Por qué nos apartamos con el de acá nomás? ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos el mismo Dios? El mismo Dios que te ha bendecido a ti, que a lo mejor estás prosperado, que a lo mejor Dios te ha dado muchas cosas y te ha permitido cosas. ¿Acaso ese Dios no es el mismo que tengo yo, que no tengo mucho? ¿Por qué hay divisiones si es el mismo Dios? Amén. ¿Por qué no me saludas? ¿Por qué no me estrechas la mano? Si tenemos el mismo Dios. Amén. ¿Por qué estamos divididos? Según Malaquías, tenemos el mismo Dios. El que nos perdonó, el que nos salvó, es el mismo Dios. Amén. Entonces no puede haber divisiones. Y ese es el problema de la iglesia de Corintio, que se suscita muchas veces en las iglesias de hoy. Y ese era un problema que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, recrimina a la iglesia de Corintio. Y era un problema que se daba en la cena del Señor. Imagínense, iban a sentarse a la mesa del Señor, iban a recordar la muerte de Cristo, iban a recordar el sacrificio, iban a anunciar su venida, hermanos, divididos. Con divisiones, con conflictos. No tolerando incluso a sus propios hermanos. Hermano, la cena del Señor lo convoca a la unidad, pero también nos convoca el compartir unos con otros. En la cena del Señor Dios nos llama, Dios nos trae, hermano, para que nosotros podamos compartir como hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No es tan solo comer, sino que también es compartir. Amén. Vaya conmigo a Salmo 33, versículo 1 al 3. Este capítulo es súper largo. Dice así su palabra. Mira o mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Esto es delicioso. Esto es agradable, ¿ya? Recuerde que Salmo es poético, por si acaso, para que usted lo entienda. ¿Ya? Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Subraye eso, en armonía, no en división, en armonía. ¿Ya? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y ponga atención en lo último, porque ahí, donde están los hermanos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Está aquí, hermano? Entonces, cuando nosotros nos reunimos en armonía, nos reunimos en Cristo sin divisiones, Dios manda bendición. Dios manda bendición y vida eterna. Dios manda todo lo que hace falta. Dios se manifiesta. Vaya usted al libro de los Hechos, hermano. Los primeros cristianos todo lo tenían en común. ¿Y qué hacía Dios? Dios añadía a los que iban a ser salvos, hermano. Dios traía a las personas. Pero si hay una iglesia que está en división, si hay una iglesia que dentro se están comiendo uno a otro, Dios no va a traer a nadie.
¿Cómo va a traer Dios un alma a la casa de Dios si los que están dentro se están dividiendo y se están mascando y se están comiendo uno a otros? ¿Usted cree que Dios va a mandar a alguien? No, porque Dios trae las almas para que se salven, para que le conozcan a Él y no para que se pierdan. ¿Me está entendiendo? Y esto de la división, hermano, abarca mucho más allá de mi relación como hermanos. Porque usted dirá, doy gracias a Dios porque no tengo problema con ningún hermano, comparto con el Pedrito, con el Juan, comparto con el Richard, con la Juanita, comparto con todo. Y a lo mejor en la iglesia no tenemos división, pero a lo mejor tenemos división en los hogares. Tengo división en mi familia. Yo vivo mi vida y mis hijos viven su vida, cada uno por su lado. ¿Usted cree que Dios va a mandar bendición y vida eterna ahí también? No. ¿O usted cree que los principios que Dios nos enseña son solo para la iglesia? Son para nuestra vida. Usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios va a mandar bendición ahí? Si están divididos. Cada uno hace su vida. Cada uno hace su parte. ¿Está aquí, hermano? Pero dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, cuando viven juntos, pero en armonía. Porque a veces vivimos juntos, pero no en armonía, ¿o no? A veces en la casa la armonía ni se conoce. Armonía se habla de tener una cierta tipo de comunicación y de lazo entre ambas personas. No estamos hablando que vamos a vivir en el paraíso, pero que haya lo mínimo, el estándar mínimo de relación de unos con otros. Pero hoy día hay hogares que cada uno vive su propia vida. ¿O no? Es más, algunos dicen, no te metáis en mi vida. ¿Y qué si somos familia? Es como el hermano que dice, pastor, usted no se meta en mi vida. Discúlpame, pero si venía a esta iglesia, lo que tú hacías afecta a la iglesia, el testimonio de Cristo, y de alguna manera me afecta a mí. Porque estamos unidos en algo. ¿Me está entendiendo? Si esto no es así, que yo hago lo que quiero. No, ojo, es lo mismo que pasa en los hogares. Usted no puede llegar y hacer cualquier cosa porque lo que hace afecta la armonía del hogar. Y a veces estamos divididos. ¿Usted cree que Dios va a mandar bendición a ese hogar? ¿Vida eterna? No, porque es cuando estamos en armonía. Cuando estamos relacionándonos bien. Que el Señor nos ayude. Lo mismo pasa en la iglesia. Si en la iglesia no tenemos armonía, si en la iglesia no está el amor de Dios el uno con el otro, hermano, es muy difícil que Dios mande alma, es muy difícil que Dios mande bendición. Y lo que queremos en esta iglesia es que Dios mande bendición, ¿o no? ¿Usted quiere que Dios nos siga bendiciendo? ¿Usted quiere que Dios nos siga prosperando? ¿Usted quiere que Dios nos siga dando lo que tanto necesitamos como iglesia y sigamos creciendo y predicando el evangelio? ¿Usted quiere eso? Bueno, dejemos las divisiones, pues. Dejemos las diferencias. Déjate de estar poniendo tanta atención en esas cosas de segunda clase que no tienen importancia. Debemos ya superarlas. Que esto, que esto otro, que aquí, que el color, ya déjate de esas pequeñeces, porque eso detiene la bendición de Dios. Mientras otros oran, mientras otros ayunan, mientras otros claman para que Dios mande bendición, mientras otros se unen y se adaptan a la palabra de Dios, tú sigues con tus cosas. Seguimos con las cosas humanas, seguimos con eso que lo único que hace es detener la bendición de Dios. Dios nos llama a unir
La cena del Señor nos manda a unirnos, a compartir unos con otros en armonía. ¿Está aquí, hermano? ¿Cuántos quieren bendición? Queremos que Dios bendiga nuestra iglesia y también queremos que Dios bendiga nuestra vida y nuestro hogar. Saquemos las divisiones. Saquémoslas. Saquemos todo esto que divide. Esas cosas raras, esos pensamientos. Las divisiones muchas veces se generan aquí en el pensamiento. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo siento. Puras cosas, a veces sin fundamento. Yo pienso, yo creo, yo siento. Votemos eso. Y afirmémonos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el Señor nos ayude. Entonces, la manera adecuada de la Santa Cena, hermano, es un llamado a la unidad y un llamado a compartir los unos con los otros. Esto es muy interesante, hermano. Dios no tan solo quiere que estemos unidos en Él, sino que también quiere que compartamos con Él y compartamos como hermanos, que haya una confraternidad, que podamos tener esa capacidad de saludarnos, de abrazarnos, de estimularnos, como dice Hebreos 10:25, estimularnos a las cosas buenas. Dios quiere eso, que podamos compartir. La Santa Cena nos llama a compartir unos a otros. Amén. Así que una vez que termine el culto, no se vaya antes. Porque hay algunos hermanos que se van antes. ¿Y por qué se van antes? Si Dios nos llama a compartir. Lo veo 2 veces a la semana. Y las veces que viene se va antes y no me permite darle el abrazo, no me permite abrazarlo. Me está negando el derecho de compartir con él. Así como usted tiene derecho de tener un pastor, yo tengo derecho también de tener un hermano y de abrazarle. Amén. Dios nos llama a la unidad, a compartir unos. Entiendo que algunos se van temprano porque viven lejos. ¿Ya? Lo entiendo. Pero el día domingo, en la mañana, no sé por qué se van. No, somos todos iguales. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Por eso la cena del Señor, la mesa del Señor nos llama a la unidad, nos llama a compartir, nos llama, hermano, debemos estar dispuestos. Esto de compartir, hermano, nos llama a estar dispuestos a darnos. Mire, el versículo 23, el apóstol Pablo, perdón, versículo 24 dice: y habiendo dado gracia, tomó pan, y habiendo dado gracia, ¿qué hizo Cristo? Lo partió, lo compartió. Y ese pan simboliza su cuerpo, lo simboliza Él. Él en el madero de la cruz, cuando lo hacen pedazo, hermano, porque eso es lo que hicieron literalmente. A Cristo lo hicieron pedazo su cuerpo con los latigazos. Ese pan se partió por amor a usted, por amor a mí. ¿Qué hizo Cristo? Cristo estuvo dispuesto a darse por amor a su pueblo. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Que nosotros también compartamos y estemos dispuestos a darnos por los otros, hermano. Debo estar dispuesto a dar mi tiempo. Debo estar dispuesto a compartir con mi hermano, con mi hermana. Debo estar dispuesto a eso, hermano. Pero hoy día en la iglesia hay egoísmo en la iglesia. Los hermanos son egoístas. No tienen tiempo. Estoy ocupado. Tengo tanto que hacer. ¿Acaso parece que nosotros estuviéramos descansando todo el día? No, si todos trabajamos. Todos nos levantamos temprano. Todos andamos corriendo. Todos estamos cansados, igual que usted. Pero eso no puede privarme de darme por amor a mi hermano. Tengo que estar dispuesto a darme como Cristo se dio. Hermano, ¿me ayuda? Tenemos que ir a ver a un hermano. Oye, ahora vienen las visitas.
de esta semana a la otra. ¡Wow! Vamos. ¿No falta, hermano? No, hermano, no puedo. ¿Y por qué no puede usted? Es que tengo tanto que hacer. Como que si nosotros estaríamos de vacaciones. Tenemos que darnos. Tenemos que estar dispuestos a darnos. Y eso nos cuesta como iglesia, hermano. Nos cuesta darnos por el hermano. Nos cuesta tener espacio para nuestros hermanos, para preocuparnos por la iglesia, por la obra, por el reino de Dios, para el reino de Dios, para la iglesia, para la obra, lo que significa nuestra hermandad, hermano. Nos cuesta, somos egoístas, pensamos solo en nosotros y en mis necesidades. Por eso que Pablo, hermano, muestra, Dios a través del apóstol Pablo muestra la manera correcta de la cena del Señor. Él tomó pan, dio gracias y lo partió. Debemos estar dispuestos a darnos, a dar mi tiempo, a dar mis capacidades, a dar lo que sé, lo que he conseguido. Dios a usted le ha permitido crecer en esta vida, le ha dado títulos, le ha dado características, le ha dado habilidades, le ha dado cosas que otros no tienen. Tenemos que estar dispuestos a darnos, a ayudar a nuestros hermanos, a ayudar a la hermandad, a ayudar a la iglesia, a apoyar la obra para que la iglesia del Señor avance con fuerza y sea cada día más efectiva. Pero hoy día se le pide un favor a un hermano, hermano, que venga o que vaya, hermano, siempre hay pero. Claro, como aquí en la iglesia no pagan, porque si te pide el jefe, vais corriendo porque te paga, y si te quedas esta tarde te paga hora extra. Pero aquí el Señor, claro, no te paga, pero lo que te da no te lo da tu jefe y no te lo da nadie. ¿Está aquí, hermano? Pero nosotros, si venimos a la cena del Señor, tenemos que venir en unidad, tenemos que estar dispuestos a compartir y tenemos que estar dispuestos a darnos, como Cristo también se dio. Amén. Cristo compartió con todos, incluso con el traidor que estaba ahí. No dijo nada. Pero había uno que estaba ahí, que no estaba en unidad. Ese estaba dividido con Cristo y lo iba a traicionar. Incluso así, Dios le permitió que se sentara en la mesa. ¿Está aquí, hermano? Amén. Que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga. Hermanos, debemos estar dispuestos a darnos, como Cristo también estuvo dispuesto a darse. Hermano, creo que el elemento esencial para que nosotros estemos dispuestos a darnos, como Cristo también se dio, creo que es el amor. Si no hay amor, si no tenemos amor de Dios, hermano, va a ser muy difícil que nos podamos dar. Yo quiero que me acompañe a Colosenses, lo leímos también la semana pasada, pero quiero reforzar un poco esto. Colosenses capítulo 3, voy a leer del versículo 12 al 14, pero voy a hacer énfasis en el 14. Ponga atención a esto, dice, aquí viene hablando de la vida antigua y de la vida nueva. Y el apóstol viene hablando de que hay que vestirse del nuevo hombre, de la nueva vida. En ese contexto, y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mire cómo lo exhorta, a que se vistan de qué, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 5 elementos. Versículo 13 dice, soportándoos unos a otros. ¿Escuchó eso, no? Soportando unos a otros. Va a tener que soportar al pastor. Unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ustedes, vosotros. ¿Ya? Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ponga atención, y sobre todas estas cosas que nombramos, mansedumbre,
y por sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Como lo dije la semana pasada, el amor es el cinto que sujeta todas las cosas. Si usted quiere que los palitos no se desordenen, ¿qué hace? Le hace un cinto, ¿o no? Cuando usted quiere que los tallarines no se caigan, le hace un cinto para que se sujeten. El amor de Dios en la vida, en la iglesia, es el cinto. Todos nos sujetamos a las autoridades, al líder, al pastor, nos sujetamos unos a otros por el amor de Dios. Es el amor de Dios que está en mí que me ayuda a sujetarme. ¿Me está entendiendo? El amor de Dios es como el pegamento que nos va pegando uno a otro, que nos une, no nos deja desunirnos, ¿o no? Por amor soportamos cosas. Por amor pasamos por alto situaciones, por amor nos negamos, por amor aceptamos a uno a otro, por amor hacemos sacrificio. Es el amor de Dios el que nos ayuda, hermano, a poder disponernos para otro y para su obra. Si no hay amor, hermano, va a ser muy difícil. El amor es el vínculo perfecto. Si no hay amor, no nos sujetamos. Si no hay amor, nos desunimos. Por eso, el amor es el vínculo perfecto. El amor es el don del Espíritu perfecto que necesita la iglesia, que necesito yo, que necesita mi casa, que necesita toda mi vida. Porque el amor es el cinto, sujeta todas las cosas. El amor en un matrimonio afirma la familia. Afirma el matrimonio, el amor de Dios afirma la iglesia, la mantiene unida, el amor de Dios. ¿Cuántas veces no le han saludado? Pero como usted tiene el amor de Dios, no se va. Pero es el amor de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Me logra entender el ejemplo? Es el amor el que nos une. Por amor hacemos cosas, ¿no? Por amor dejamos de comer y le damos la comida a nuestros hijos. Nos dejamos de comprar ropa o zapatos y que le compramos a nuestros hijos. Todo es por amor. Si no hay amor, ese es el vínculo, es el motor de todo. Y Dios, hermano, entregó su vida, entregó su cuerpo por amor a su iglesia. Y Dios, ¿qué espera? Que cuando yo me siente a la mesa de Él, cuando yo me siente en la cena de Él, Él espera que en mí esté el amor. Porque si está el amor, no voy a tener división, voy a unir, voy a compartir con mis hermanos en unidad en Cristo. Aunque tenga diferencias, esas diferencias no me van a separar de mi hermano y menos de Cristo. ¿Me está entendiendo? Que el Señor nos bendiga. Por eso es importante, el vínculo perfecto es el amor. En el versículo 27, hermano, Dios a través de Pablo hace una advertencia y creo que es importante tenerla en cuenta. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, yo me puedo sentar a la mesa dignamente o indignamente. Esta palabra de digno no habla que nosotros nos merezcamos sentarnos, no, porque no hay nadie digno. Nadie es digno. Todos somos pecadores, ¿ya? Está hablando de otro problema y del problema que venimos hablando, de la división. Es totalmente indigno que alguien se siente a la mesa teniendo división con su hermano. Es totalmente indigno sentarse a la mesa del Señor teniendo diferencia con un hermano o hermana, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. ¿Cómo me voy a sentar a la mesa que me llama a la unidad y a compartir y a entregarme si soy incapaz de entregarme por mi hermano o mi hermana? Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Entonces el apóstol Pablo dice que cualquiera que come y bebiere de esta copa indignamente, y indignamente habla de este problema. ¿Qué es lo que hacía indigna la cena del Señor? La división. La división hacía indigna la cena del Señor, porque se dividían, yo contigo nomás y nosotros comimos, mientras otros avergonzaban a los más pobres, avergonzaban a los que no tenían nada. Entonces, ¿qué espera Dios? Que si yo me voy a sentar a la mesa del Señor, no tenga nada con mi hermano, no tenga nada con mi hijo, porque no podéis tener nada con tu hermano, pero tenéis la escoba con tu hijo. Que no tenga nada con mi hermano, con mi hermana, que no tenga nada con mi pastor. Sí, porque a veces al pastor lo dejan afuera, todos se enojan con él, pero nadie le dice nada. Pero no importa, Dios les bendiga. Lo amo en el Señor igual. Entonces, no podemos sentarnos a la mesa porque eso es indigno, no es coherente. ¿Me está entendiendo? No es digno. Por eso en el versículo 28 Pablo aún va más allá y dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínate, analiza tu vida, tu mente, tus pensamientos. Porque quizás tú dices, a lo mejor nosotros saludamos a todos, pero por dentro, aquí va malla. Por dentro masticamos, pero no tragamos. Disculpe la expresión tan coloquial. ¿O no? Aquí va más allá. Pruébese cada uno a sí mismo, examínese. ¿Cómo está tu relación? ¿Hay algo que te divide con los hermanos? ¿Hay algo que te está dividiendo con los tuyos, con tus personas, con los hermanos de la iglesia? ¿Hay algo que te distancia? Hermano, esto es tan relevante. Hermano, el que yo esté dividido, el que yo esté enojado, molesto, por así decirlo, o que algo me divida con un hermano, ya sea a lo mejor no molesto, pero igual no me junto con él, no me junto con ella, o no la saludo por un otro motivo, hermano, es tan relevante que te priva. Esto te priva de la cena del Señor. Y no tan solo te priva de la cena del Señor, sino que en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, también te priva de ofrendar. Si tienes algo con tu hermano, dice, deja la ofrenda ahí. Anda primero y arregla lo que tienes con tu hermano. Anda y arregla tu vida. Anda y arregla tus conflictos. Anda y arregla eso, porque yo quiero primero unidad y no división. Es indigno servir a Cristo. Es indigno sentarse a la mesa. Es indigno dar si tengo conflictos personales. No podemos seguir así, hermano. Porque cuando seguimos así nos reunimos para lo peor, no para lo agradable. Como que si a Dios no le importara. A veces nos enojamos, nos dividimos con cualquiera como que si fuera tan simple, tan importante mi postura, defendemos nuestras posturas y bueno, y si te gusta, y echamos ahí los gallitos a la cancha y tratamos, y si pudimos pisar al otro, lo pisamos, como que si fuera, no, estoy defendiendo mis derechos, sí, pero ojo, quizás tu hermano, quizás tu hermana, quizás tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Y el Señor dice, si vas a ofrendar o si te vas a sentar a mi mesa, así no. Así no. Deja tu ofrenda, deja tu ofrenda. No me importa si es mucho, si traes 2 millones, $1 millón, me da lo mismo, déjala ahí. Me da lo mismo si trajiste todo para la cena del Señor, me da lo mismo. Pero si tenés división, si tenés conflicto, arregla tus problemas. Es indigno que te sientes a la mesa del Señor estando dividido.
esa persona debe abstenerse de la cena del Señor. ¿Está aquí? ¿Usted creía que dividirse, pelear, salir era gratis? No, tiene sus consecuencias. Por eso el Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Arregla las cosas. Que no pase el día, que no esperéis que llegue la noche sin arreglar las cosas. Tenemos que arreglar nuestras relaciones con los demás. Y sobre todo si son nuestros hermanos, sobre todo si son nuestros familiares, sobre todo si son nuestras familias, debemos, aunque me cueste, echa tierra, pisotea tu orgullo y haz la obra de Dios. Porque cuando arreglo esto, hermano, porque cuando no lo arreglo, esto, las divisiones, los conflictos, me prohíben sentarme a la mesa y me prohíben dar para la obra de Dios. Porque Dios dice que eso es indigno. Cristo, la última noche, se pudo haber parado y haber dicho: yo no voy a cenar con ustedes. Yo no me puedo sentar en esta mesa. Porque aquí hay uno que me va a traicionar. Aquí hay Judas ya lo había negociado. Si cuando fue a sentarse ya tenía todo arreglado. Cristo se pudo haber parado y haber dicho: yo no me voy a sentar aquí. Porque aquí hay uno que me vendió, pero se sentó igual. Wow. ¿Cuántas veces lo hemos vendido? ¿Cuántas veces lo hemos traicionado? ¿Cuántas veces le hemos pagado mal por bien? Pero así todo, Él sigue estando ahí. ¿Esperando qué? Que usted y yo enmendemos. Está esperando que usted enmende, que yo enmende. Está esperando que yo y usted arreglemos la situación. Eso está esperando. ¿Está aquí, hermano? Por eso debemos probarnos cada uno a sí mismo. Y hoy día nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Wow, estamos todos invitados. De verdad. Usted dirá: pastor, chicos, lo que nos dijo. Pero la invitación es para todos. Para todos. Él vino para todos. Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todos los que crean en Él. Si el tema está en que yo tengo que arreglar mis divisiones. Si usted quiere ir más allá con Cristo, si usted quiere sentarse a la mesa con Él, bueno, pidamos perdón. Pidamos perdón, disculpa, arreglémonos, tomémonos las manos y salgamos adelante como iglesia. Dejémonos con nuestras divisiones, dejémonos con nuestras diferencias de opiniones. No, es que aquí, es que acá, es que el color, que la música, que no sé. Dejémonos de eso. Arreglemos nuestras diferencias. Y si hemos pecado con Dios, 1 Juan 1, 8, 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, las puertas para ofrendar, las puertas para sentarse en la mesa del Señor han estado abiertas siempre. Y si me he equivocado, puedo enmendar, puedo pedir perdón y puedo disgustar de la cena y puedo dar. Solo tengo que hacerlo. ¿Me está entendiendo? Que el Señor nos ayude. Hermano, y hay algo relevante. En el primer siglo Cristo estuvo ahí en la cena. Él estuvo, Él partió el pan, Él tomó la copa, la repartió. Pero hoy día también está Cristo, por hermano. No lo ignores.
No lo vemos. Pero San Juan, vuelvo a repetir, San Juan 14, 23, vendremos a Él y haremos morada con Él. Cristo está en ti. Cristo está en mí a través de su Espíritu. Y cuando nos vamos a sentar a la mesa simbólicamente, Él está aquí. ¿Me está entendiendo? Él está y va a celebrar la cena hoy día con nosotros. No es simbólico, no es algo simbólico, no es que Él simbólicamente va a estar, no, Él está. Y Él va a estar presente en esta santa cena. Y Él va a partir el pan como en el primer siglo y lo va a dar. Esto es relevante, hermano. Porque Él está presente y va a estar ahora. Y Él sabe que es lo que estamos haciendo. Y Él está. Así que no puedo hacer esto como un ritual más, no. Como aquel día y como aquella noche. Lo único que le pido a Dios es que no haya un traidor. No, Señor. Y si te he ofendido y si te he defraudado, perdóname. Pero quiero sentarme a tu mesa. Si es necesario ir a pedirle perdón a mi hermano, voy ahora, Señor, ahora. Ahora le doy la mano y le pido perdón. Pero yo quiero sentarme contigo en la mesa, Señor. No es fácil estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es llegar y... No. Tenemos que doblegar nuestro orgullo para sentarnos con Él. Con el perfecto. Con el inamovible. Con el inmutable. Con el Señor de Señores. Con el Rey de Reyes. ¿Cuántos han venido a sentarse a la mesa del Señor? Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.